Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a una nueva entrega del curso de Cálculo Integral de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad hablaremos de longitud de curvas en coordenadas polares. Nuestro primer problema es justamente determinar la longitud de la función r igual seno de teta al cubo, seno de teta tercio al cubo para teta entre 0 y 3pi. Recordemos que si r es una cierta función f de teta, entonces la longitud de esa curva para teta entre un valor alfa y un valor beta no es más que la raíz cuadrada de el cuadrado de la función sumado con el cuadrado de su derivada. En esa dirección, entonces procederemos a considerar a f de teta igual a r, que es seno al cubo de teta tercio, y por tanto, la derivada de esa función, usando la regla de la cadena, nos dará 3 seno cuadrado de teta tercio por la derivada interna del seno, que es coseno evaluado en teta tercio, multiplicado por la derivada interna de teta tercio, que es 1/3. Cancelando el 3 inicial con el 1/3 final, nos queda que la derivada se puede escribir como seno cuadrado de teta tercio por el coseno de teta tercio. En esa dirección, entonces la longitud de la curva f buscada no es más que la integral entre 0 y 3pi, que es donde se está pidiendo la longitud, de la raíz cuadrada de la función que es seno cubo de teta tercio al cuadrado más la derivada obtenida, que es seno cuadrado de teta tercio por coseno de teta tercio al cuadrado. Desarrollando esos cuadrados, nos queda la integral entre 0 y 3pi de la raíz cuadrada de seno a la 6 de teta tercio más seno a la 4 de teta tercio por el coseno al cuadrado de teta tercio. Para resolver lo que está dentro del radical, podemos emplear dos situaciones. La primera puede ser sustituir a coseno cuadrado por la expresión 1 menos seno cuadrado de teta tercio. Una segunda podría ser tomar seno a la 4 de teta tercio, factor común. Visto así, vamos a usar la segunda condición. Nos quedaría la integral entre 0 y 3pi de la raíz cuadrada de seno a la 4, factor común, seno a la 4 de teta tercio, que multiplica a seno cuadrado de teta tercio, que es lo que nos permite obtener el seno a la 6, más el coseno cuadrado de teta tercio, que nos daría el segundo elemento de la suma. Usando la identidad trigonométrica básica, podemos notar que seno cuadrado de teta tercio más coseno cuadrado de teta tercio es exactamente 1, lo que nos da, en consecuencia, la integral entre 0 y 3pi de la raíz cuadrada de seno a la 4 de teta tercio. La raíz cuadrada de seno a la 4 es justamente seno cuadrado. Obteniendo finalmente la integral entre 0 y 3pi del seno cuadrado de teta tercio diferencial teta. Todo seno cuadrado se integra usando la fórmula del ángulo medio. Por tanto, obtenemos la integral entre 0 y 3pi
de 1 menos el coseno de 2 teta tercio sobre 2. Diferencial teta. Sacamos el 2 en el denominador fuera de la integral. Y dentro, la integral de 1 es la integral del diferencial, lo que proporciona a teta, menos la integral de coseno es el seno del argumento, que es 2 teta tercio, sobre 2 tercios. Esto evaluado desde teta igual 0 hasta teta igual 3pi. Rápidamente podemos observar que si evaluamos tanto 3pi como 0 en el seno, se anula, ya que seno de 2 por 3pi entre 3 daría el seno de 2pi, que es 0. Y en 0 obtenemos el seno de 0. Por tanto, nuestra respuesta final es que la longitud de la curva solicitada no es más que 3pi evaluado en teta sobre 2. Bien, con esto ya podemos pasar a nuestro segundo problema, que establece calcular el perímetro de la curva que delimita la región que se encuentra dentro de la circunferencia r igual 2 seno de teta y el cardioide r igual a 2 más 2 coseno de teta. Observemos en nuestra gráfica que hemos denotado al cardioide en color azul y a nuestra circunferencia en color rojo. Ahora necesitamos saber para qué valores de teta ambas curvas coinciden, y eso nos permite encontrar los puntos para los cuales nos servirá delimitar nuestra longitud. Entonces, cuando 2 veces el seno de teta es igual a 2 más 2 veces el coseno de teta. En particular, podemos cancelar los 2 a ambos lados y nos quedaría que esto ocurre cuando el seno de teta es igual a 1 más el coseno de teta. Si elevamos al cuadrado a ambos lados de la ecuación, obtenemos del lado izquierdo seno cuadrado de teta y del lado derecho nos quedaría 1 más 2 veces el coseno de teta, desarrollando el producto notable, más el coseno cuadrado de teta. Si escribimos al seno cuadrado de teta como 1 menos el coseno cuadrado de teta, usando la identidad trigonométrica básica, obtendríamos finalmente que 2 veces el coseno cuadrado. Bueno, vamos a escribirlo completo. Obtendríamos que 1 menos el coseno cuadrado de teta es igual a 1 más 2 veces el coseno de teta más el coseno cuadrado de teta. Fíjense que los 1 que están de lado y lado se cancelan y podemos ahora escribir en una sola ecuación que 2 veces el coseno cuadrado en teta, llevando al coseno cuadrado del lado izquierdo al derecho, más 2 veces el coseno de teta, es exactamente igual a 0. O lo mismo decir que el coseno cuadrado en teta más el coseno en teta es igual a 0. Si tomamos coseno de teta factor común, obtendríamos que es el coseno de teta multiplicado por coseno de teta más 1 igual a 0. Pero esto ocurre solamente en dos oportunidades. Cuando el coseno de teta es 0, que eso corresponde para el ángulo teta igual pi medio, ¿sí? O cuando el coseno de teta es menos 1, y eso corresponde para cuando teta toma el valor pi. Es decir, que en el punto de coordenadas 0, 2, viéndolo en coordenadas cartesianas, ellas coinciden porque es cuando se obtiene el ángulo, cuando teta vale pi medio. Y ellos nuevamente coinciden en el origen, es decir, en el polo, pero no para teta igual 0, sino para teta igual pi. Con eso hay que tener algo de cuidado. Bien,
Buscar el perímetro de esta región que está sombreada, que está en color gris, es el equivalente a buscar la longitud de la curva R igual 2 seno de teta, que es la curva roja, entre 0 y 2pi, más la longitud del cardioide, que es la curva azul, entre pi medio y pi. Por tanto, nuestra longitud será la integral entre 0 y pi medio de la raíz cuadrada de la función 2 seno de teta al cuadrado más el cuadrado de la derivada de 2 seno de teta. Con esta integral obtenemos la longitud del pedazo de curva roja más la integral entre pi medio y pi de la raíz cuadrada de la función 2 más 2 coseno, que es el cardioide de teta, al cuadrado, más el cuadrado de la derivada de la misma función. Y con esto obtenemos el pedazo de curva azul que termina en la región sombreada. Bien, si ahora nos dedicamos a establecer las cuentas concretas dentro de cada uno de esos radicales, obtendremos raíz cuadrada para la primera integral de 4 veces el seno cuadrado de teta más la derivada de la función seno es coseno. O sea que obtendríamos como derivada 2 veces el coseno de teta, que al cuadrado es 4 veces el coseno cuadrado de teta, diferencial teta, más la integral entre pi medio y pi de la raíz cuadrada de 4 más 8 veces el coseno de teta más 4 veces el coseno cuadrado de teta si desarrollamos el primer producto notable. Ahora bien, recuerden que la derivada de 2 más 2 coseno de teta es menos 2 veces el seno de teta, que si lo elevamos al cuadrado nos quedaría 4 veces el seno cuadrado en teta. Bien, si ahora tomamos el tercer elemento y el último elemento de la suma y sacamos un 4 factor común, nos quedaría 4 que multiplica a coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso es 1. Por tanto, ahora tendríamos la integral entre 0 y pi medio de la expresión que está dentro de la raíz. Esa expresión, haciendo el mismo argumento de antes, es exactamente 4. La raíz de 4 es 2. Lo que nos queda 2 veces el diferencial de teta, más la integral entre pi medio y pi de la raíz cuadrada de los últimos dos sumando nos daban 4, más el primer 4 nos generaría un 8 más 8 veces el coseno de teta, diferencial teta. En el primer caso, la integral de 2 teta, de 2 diferencial de teta es 2 teta. Eso evaluado desde 0 hasta pi medio. Más, sacamos un 8 factor común, y nos quedaría 2 raíz de 2 por la integral entre pi medio y pi de la raíz cuadrada de 1 más el coseno de teta. La primera evaluación es pi medio por 2, que es pi, y eso coincide con el hecho de buscar el perímetro de una semicircunferencia de radio 1. Recuerden que el perímetro de una circunferencia es 2πr. Para el radio 1 obtendremos 2pi, y como es la mitad, nos da pi. En efecto, la fórmula funciona y es coherente con la geometría clásica, ¿sí? En la segunda integral, ahora tendríamos que tratar de observar cómo resolvemos una integral de este estilo. Bueno, no es muy complicado. En general, lo que uno hace en estos casos es multiplicar y dividir por la conjugada
de la expresión que tengo allí para generar la identidad trigonométrica básica. En este caso tendríamos que multiplicar y dividir por la expresión raíz de 1 menos el coseno en teta. Es decir, en realidad estoy multiplicando dentro de la integral por un 1 escrito de forma conveniente. Si observamos, en la parte superior obtendríamos la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de teta. Pero la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de teta es justamente el seno cuadrado de teta. O sea que raíz de seno cuadrado de teta se le convierte en seno de teta. Y eso es correcto. La respuesta es clara y es sí. ¿Por qué? Porque entre pi medio y pi, el seno es una función positiva. Por tanto, raíz cuadrada de seno cuadrado es justamente seno. En el denominador nos queda la raíz de 1 menos el coseno de teta. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar una sustitución. Es decir, si consideramos ahora u igual a 1 menos coseno en teta, obtendríamos que el diferencial de u es justamente el seno de teta por el diferencial de teta, lo que nos llevaría a que nuestro resultado vaya por el orden de pi más 2 raíz de 2 por la integral de seno de teta diferencial teta, ese es el diferencial de u, sobre raíz cuadrada de u. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como hicimos una sustitución, lo recomendable es también hacer un cambio en los límites de integración. Por tanto, si antes teta tomaba el valor pi medio, entonces nuestra sustitución sería 1 menos coseno de pi medio, pero coseno de pi medio es 0. O sea que u tomaría el valor 1 y eso corresponde con nuestro límite inferior. Si antes teta tomaba el valor pi, eso ahora corresponde con que u es igual a 1 menos coseno de pi, y coseno de pi es menos 1. O sea, quedaría 1 más 1, que es 2. Y eso corresponde con nuestro límite superior. Pero también vamos a hacer algo interesante. Si multiplico a nuestra integral por 2, es decir, arriba sería 4, y dentro, en el denominador, por 2, estaría multiplicando por un 1 conveniente, pero ahora la integral está expresada como la integral del diferencial de u sobre 2 veces la raíz de u. Y la función que derivada da 1 sobre 2 veces la raíz de u es justamente la raíz, o sea que nos queda pi más 4 raíz de 2 por raíz de u evaluado desde u igual 1 y hasta u igual 2. Lo que finalmente nos da pi más 4 raíz de 2 que multiplica a raíz de 2 menos 1. Si hacemos la distributiva, obtenemos pi más 8 menos 4 raíz de 2. Con esto concluimos nuestro video de longitud de curvas en coordenadas polares.